procesos pedogenéticos. Según la RAE, la definición de proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. En el caso de la edafología, ¿sí?, sería un conjunto de reacciones que se producen en fases sucesivas. En las etapas iniciales ocurren procesos edáficos que incluyen la meteorización física y química de los materiales. Con el tiempo se suceden procesos biofísicos químicos de pedogénesis que tienden al desarrollo de una morfología del perfil. La mayor parte de estos procesos que vamos a ver conducen a una diferenciación del material del suelo en horizontes. Estos horizontes deben distinguirse de las capas acumuladas por procesos geológicos, como ocurre en los suelos aluviales. Esto es contrario a la haploidización, que es un término que se refiere al conjunto de procesos que conducen a la simplificación, mezclado o destrucción de horizontes, como vamos a ver ahora más adelante. Si bien en realidad esto no se trata de una homogeneización total del material del suelo, sino que hay una modificación de la posición de los límites de los horizontes que dejan de ser más o menos paralelos a la superficie del suelo. Los factores formadores que vimos de la ecuación de Jenny, el clima, material parental, organismos, relieve y tiempo, dan origen a diversos procesos, los que se manifiestan a través de propiedades o rasgos, que pueden ser morfológicos, físicos, químicos o biológicos. Asimismo, estos rasgos pueden considerarse portadores de la memoria del suelo, ¿sí? Son creados por los procesos pedogenéticos y reflejan los factores de formación que actuaron durante la pedogénesis. Estos rasgos o propiedades manifiestan continuidad en todas las escalas de observación, ¿sí? Tanto macromorfológica, como ven un horizonte BT que se puede observar a campo, ¿sí?, un cután de arcilla, que lo vemos sobre el agregado, o también en la microescala, si uno mira al microscopio también se ve, por ejemplo, este cután de arcilla. Los cambios en los factores de formación de suelo determinan cambios en los procesos pedogenéticos que van a ocurrir en el tiempo, ¿sí?, y explican la variabilidad en las distintas morfologías del perfil, en la distribución geográfica de los suelos y también en sus características y propiedades. Bien, no siempre es sencillo interpretar los procesos que ocurren a partir de estas propiedades observadas y o medidas en un determinado momento, ya que muchos procesos se producen en forma simultánea, por lo cual la impronta que deja cada uno de ellos resulta menos evidente y es más difícil de ver. Además, también existe la posibilidad de que el conjunto actual de propiedades sea la resultante de una serie de procesos que variaron en el tiempo. En el caso de los suelos actuales, es decir, que tienen menos de 10.000 años, que se han formado bajo condiciones de clima muy semejantes a las actuales, se dice que son monogénicos, monocíclicos o, como ya dije, los suelos actuales. En cambio, cuando los suelos presentan rasgos evolucionados en 2 o más ciclos pedogenéticos, se consideran poligenéticos o poligénicos. Ahora, si el factor clima cambia fuertemente, cada ciclo climático va a dejar su impronta en la morfología de los suelos, y en estos casos se los llama paleosuelos. No hay que confundir suelo enterrado con paleosuelo, ¿sí? Un suelo enterrado se dice que es un suelo que está cubierto por un depósito de más de 50 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de abajo de la diapositiva ven un suelo, ¿sí?, que ha evolucionado en sedimentos loésicos de edad Holoceno y que por encima tiene un depósito de polvo vial.
Este tipo de situaciones puede ocurrir, por ejemplo, a los costados de los caminos, ¿sí? Donde hay mucha erosión, se vuelan materiales y se van depositando sobre los suelos linderos. En este caso se dice que son suelos enterrados, cuando están sepultados por un manto de sedimentos de más de 50 centímetros de espesor. En cambio, un paleosuelo es un suelo que se formó bajo condiciones climáticas muy diferentes a la actual. Se dice entonces que son indicadores de los cambios climáticos que ocurrieron en el pasado. Vamos al primer proceso, la melanización. Este proceso se refiere a la transferencia del color oscuro a los suelos por la transformación y descomposición de la materia orgánica y su íntima mezcla con el material mineral, resultado de la actividad biológica. Este proceso es ampliamente descrito en los suelos, ya que la incorporación de componentes orgánicos a la fracción mineral, con este consiguiente oscurecimiento en la parte superior del perfil, constituye uno de los primeros pasos en la formación del suelo, ¿sí? Y es lo que permite diferenciarlo de un sedimento junto con la formación de estructura, con la génesis de estructura, resultado de la actividad biológica. La intensidad de este proceso es variable, ¿sí? Alcanza su máxima intensidad en suelos de pastizales, ¿sí? Donde hay mucha vegetación graminosa, por el gran aporte subsuperficial de componentes orgánicos que proveen las raíces de las gramíneas. También este proceso es intenso en latitudes medias con climas semiáridos a húmedos. Cuanto más húmedo sea el clima, la intensidad del proceso va a ser mayor, como ven en la fotografía. Ahí tienen dos horizontes A de una zona semiárida y de una zona húmeda. En la zona húmeda, donde hay mayor desarrollo de vegetación, la intensidad del proceso de melanización es más intenso, también por la mayor actividad biológica. No hay que confundir, ¿sí?, el horizonte A con el horizonte O, ¿sí?, ya que la materia orgánica en el horizonte O se encuentra sobre la superficie del suelo y en este caso está íntimamente ligada a la fracción mineral. La máxima acumulación de humus, ¿sí?, se produce cuando hay una relación óptima entre la incorporación de materia orgánica al suelo, la intensidad de la descomposición biológica y las temperaturas no son muy elevadas como para que la materia orgánica se melanice o se degrade. Estos horizontes melanizados son biológicamente muy activos. ¿Cómo lo reconozco este proceso a campo? Bueno, obviamente por el color oscuro que le transfiere a los horizontes. Este proceso afecta a los horizontes A, muchas veces también a los AC, a los AB, BA y también en algunos casos a los BT. Entonces dijimos que se diferenciaba a campo por el color oscuro, por la formación de estructura y por los rasgos de actividad biológica, como por ejemplo los peles fecales. En el caso de la leucinización, existe una decoloración del horizonte por pérdida de los agentes cromógenos. Recuerden que estos agentes cromógenos eran lo que les daban el color al suelo, como por ejemplo la materia orgánica, los óxidos de hierro, los carbonatos. Entonces, en estos casos, si hay pérdida de agentes cromógenos, el color del horizonte, que se lo denomina E, es color claro, color blanquecino. Y a su vez, como pierde arcilla, este proceso, por este proceso se pierde arcilla, ¿sí?, junto con los agentes cromógenos, la textura de estos horizontes es gruesa, ¿sí?, predomina la arena. Y el color también resultante, ese color claro, es el resultante de las partículas de arena y limo que quedan en el horizonte. Aquí tienen dos ejemplos, una secuencia de horizontes A, ¿sí?, que está melanizado, un horizonte E que perdió agentes cromógenos, ven que quedó de color blanquecino, y por debajo un BT. Esta secuencia de horizontes se puede ver en la región más húmeda pampeana, ¿sí?, donde las precipitaciones son suficientes para producir ese horizonte E tan expresado. Y por debajo tienen otro ejemplo, en este caso de una zona tropical, donde hay un horizonte O, el horizonte E, también blanquecino, y debajo un horizonte VHS.
La calcificación es un proceso que en nuestra región lo van a ver muy seguido, ¿sí? Este proceso se desarrolla en dos fases. Primero hay un lavado del carbonato de calcio presente en el material parental y luego su posterior acumulación secundaria en algún horizonte del suelo. Habitualmente, este proceso ocurre en zonas subhúmedas, semiáridas y áridas, en las que la evaporación supera la oferta pluvial en algún momento del año. Es decir, que tiene que haber lluvia, pero también tiene que haber una estación seca. Consecuentemente, se observa una lixiviación incompleta del perfil, ¿sí? Es decir, que hay una decalcificación en una parte del perfil hasta una determinada profundidad que va a estar determinada por la cantidad de agua que proviene de la precipitación. Cuanto más lluviosa sea la zona, más abajo, ¿sí?, vamos a encontrar estos horizontes de acumulación de carbonato de calcio, siempre y cuando no haya alguna capa o un horizonte restrictivo a la percolación. Si es en ese caso, por ejemplo, aparece un horizonte petrocálcico, el horizonte cálcico se va a formar inmediatamente encima de él. Entonces dijimos que para que este proceso ocurra tiene que haber primero una disolución del carbonato de calcio, después un transporte de ese compuesto soluble con el agua de percolación y una reprecipitación, ¿sí?, en otro horizonte del suelo. Entonces ya dijimos que la translocación de este carbonato de calcio va a ocurrir hasta donde llegue el frente de humectación, lo que va a estar controlado por la relación que haya entre la evaporación y la precipitación. Este proceso queda manifestado por la letra K, ¿sí?, de acumulación de carbonato de calcio, o doble K, y la M en el caso de que sea un horizonte cementado. Vamos a los rasgos. Acá tienen distintos rasgos que van a observar en el campo, ¿sí? Los calcitanes o cutanes de carbonato de calcio, los rellenos de calcita en poro, nódulos, concreciones, y en el caso de que el carbonato de calcio esté cementado, como en los horizontes petrocálcicos, vemos las láminas y las cementaciones. Recuerden que el horizonte petrocálcico es un horizonte muy viejo que no corresponde a este presente ciclo pedogenético, ¿sí? Entonces dijimos que la calcificación ocurría en ambientes subhúmedos, semiáridos y áridos. En estos suelos, donde existe elevado contenido de carbonato de calcio, como por ejemplo podemos ver en las fotografías, hay que considerar que en estos suelos el calcio es un nutriente, ¿sí? Es decir, que estos suelos son una buena fuente de provisión de calcio. Su disolución permite la incorporación a la solución del suelo, contribuye, ¿sí?, al abastecimiento del complejo de cambio y se incrementa la saturación con bases. En los udoles y ustoles de nuestra región, es decir, en los molisoles, en los suelos de las regiones húmedas y semiáridas de nuestro país, ¿sí?, la saturación con bases es elevada y siempre es mayor al 50%. Que haya calcio en el complejo de cambio impide la dispersión de las arcillas, ¿sí? Por ende, esto contribuye a la formación de agregados. También el predominio de calcio en la solución del suelo actúa como buffer y amortigua los cambios en el pH. Ahora, por otro lado, los horizontes cálcicos muchas veces tienen valores de pH mayores u iguales a 8,2. Y en estos casos lo que hacen es retener fósforo, ¿sí?, por lo que podría provocar un déficit de fósforo para las plantas, ¿sí? Y en muchos casos, si hay niveles excesivos de carbonato de calcio, también se inhibe la actividad fotosintética porque afecta al hierro. Desde el punto de vista físico también, cuando hay horizontes de acumulación de carbonato de calcio muy viejos, que son espesos, restringen el crecimiento de las raíces, ¿sí? Si bien también, se consideran porque sí acumulan agua, ¿sí? Ahora, en el caso de un horizonte petrocálcico, ya inhibe el crecimiento de las raíces, ¿sí?, y además
disminuye el volumen de suelo disponible para acumular agua. Cuanto más cerca a la superficie esté este horizonte petrocálcico, va a ser más restrictivo para las plantas, ¿sí? Lo mismo si tenemos un horizonte cálcico muy viejo. La gipsificación en este proceso es similar a la calcificación, solo que aquí lo que se mueve es el yeso. Es decir, que implica el lavado y concentración secundaria de yeso, ¿sí? Los rasgos son muy similares a los que vimos anteriormente: pseudomicelios, cutanes, rellenos de poros, ¿sí? Nódulos, concreciones o capas cementadas si el yeso está cementado, ¿sí? Este proceso ocurre en los horizontes B y C y se describe utilizando el sufijo I o IM en el caso de las cementaciones. Acá tienen algunas fotografías más, horizontes con yeso secundario, ven cristales de yeso, ¿sí? Como verán, a campo se ve muy similar este horizonte de acumulación de yeso a uno de acumulación de carbonato de calcio, pero recuerden que para diferenciarlo, el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico y produce efervescencia, y el yeso no. Eso es una manera de diferenciarlos. En el caso de la salinización, este es el proceso de lavado y concentración secundaria de sales solubles, normalmente el cloruro de sodio. También puede ocurrir concentración de sales en la superficie del suelo por ascenso capilar de agua salinizada. Esto también me olvidé decirlo en la carbonatación, ¿sí? El movimiento puede ser de arriba hacia abajo por el agua de las precipitaciones, ¿sí? O por el ascenso de la capa del agua por ascenso capilar, disculpen, puede haber una recarbonatación también, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí en la salinización. Este proceso ocurre en zonas áridas y semiáridas, por ejemplo en suelos que evolucionan en sedimentos marinos, o bien en llanuras de inundación, ¿sí? O también está provocada por el riego con agua de mala calidad, ¿sí? Muchos suelos se salinizan precisamente por usar un agua de riego de mala calidad, que es salina. Este proceso ocurre en climas donde no hay agua suficiente para eliminar las sales del perfil, ¿sí? Y donde la evapotranspiración tiende a concentrarlas en la parte superior de los suelos. También en zonas bajas, donde los suelos están afectados por la napa freática, por ejemplo en depresiones o fondos de valle, las sales se van a mover por capilaridad. Este proceso afecta a distintos horizontes, A, B o C, y los rasgos son eflorescencias, rellenos de poro, ¿sí? Hifas salinas, nódulos y láminas. Hifas salinas, por lo general, uno dice cuando el desarrollo de las sales se ve dentro del suelo, y eflorescencias a las que están en la superficie del suelo. En la región pampeana, por ejemplo, en los relieves subnormales, que son planos bajos mal drenados, muchas veces hay problemas de salinidad, ¿sí? También, por supuesto, va a depender de la calidad de la napa. El sodio, al contrario de lo que ocurría con el calcio, es dispersante de las arcillas, ¿sí? Por lo que en estos casos se deteriora la estructura. Se dispersa la materia orgánica y muchas veces en estos suelos pueden ver humatos de sodio, que son unas pequeñas capitas de color negro que ven en la superficie de los suelos. Este proceso de formación de humatos de sodio se ve en algunos años en el campo Napostá, en la llanura de inundación. Espero que podamos ir en algún momento a verlos. Bueno, este cloruro de sodio lo que hace es aumentar la presión osmótica de la solución del suelo y se limita la absorción de agua por las plantas, ¿sí? Hay una sequía fisiológica. Por más que la planta tenga agua disponible, no la puede absorber, ¿sí? Y es como si no la tuviera. Y se describe utilizando el sufijo Z. La silicificación consiste en la eluviación y luviación secundaria de sílice
generando rasgos de sílice amorfa, como el ópalo, o cristalina, como el cuarzo. Estos rasgos pueden ser cutanes, intercrecimiento de cristales, rellenos de poros, nódulos, concreciones. Fíjense que los rasgos siempre son parecidos, ¿sí? Se describe utilizando el sufijo Q o QM si el horizonte está cementado. Y ahí tienen una fotografía de un durlipan, que era un horizonte cementado con sílice. La eluviación y luviación de arcillas. En el caso de la eluviación, ¿sí?, el agua de las precipitaciones moviliza la arcilla de los horizontes superiores, la cual es desplazada en estado disperso por suspensión, ¿sí?, suspensión porque es una partícula, no en solución, se mueven a través de los macroporos por acción de la gravedad. Este proceso de eluviación afecta a los horizontes A y E. El horizonte E no siempre se puede desarrollar, ¿sí? Puede ser que aparezca un horizonte E o puede que no. Muchas veces el horizonte eluvial es el horizonte A o un transicional que haya por debajo, ¿sí? Como ven en esta fotografía de la izquierda, hay un suelo donde no hay desarrollo de horizonte E, ¿sí? En el medio, ahí sí, que corresponde a una condición de suelo de mayor humedad, de clima de mayor humedad, ¿sí? Y a la derecha ven el desarrollo de un horizonte E de máxima eluviación. Estos horizontes E pueden llegar a ser muy espesos. Los rasgos macromorfológicos de los horizontes E, es decir, cómo los distingo en el campo, son porque tienen colores claros, ¿sí?, porque perdieron estos agentes pigmentantes, y texturas gruesas. Así que recuerden, el horizonte E puede existir o puede no existir. En el caso que no exista, el horizonte eluvial es el A, ¿sí? A medida que pasa el tiempo y sigue ese suelo expuesto a las precipitaciones, la base del horizonte A empieza a perder muchos agentes cromógenos y arcillas, y así es como se empieza a formar el horizonte E. Y la iluviación se refiere a la acumulación en el horizonte BT de las arcillas que vinieron en suspensión desde los horizontes suprayacentes. Si la arcilla viene acompañada de sodio, se forma el horizonte BTN. Para que se produzca este proceso, ¿sí?, es necesario que el suelo posea un régimen hídrico con contrastes estacionales de humedad. Es decir, que provea suficiente agua para producir el arrastre de la arcilla, pero también periodos suficientemente secos como para producir la desecación de los horizontes subsuperficiales y que la arcilla se deposite. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la arcilla se empieza a mover en suspensión con el agua de la lluvia y llega al centro, al corazón del suelo, ¿sí? Corazón decimos por la posición, porque está en la posición central del perfil, la arcilla suspendida queda retenida sobre las paredes de los poros, porque el agua es absorbida, ¿sí? Entonces forma finas películas orientadas que se disponen paralelamente entre sí. Y así se forman los cutanes de arcilla, y que es la manera que tenemos de distinguir un horizonte BT a campo, ¿sí? Si uno agarra un agregado, se ven los cutanes de arcilla, que son esas pequeñas películas de arcilla que si uno raspa con el dedo, se salen. Acá tenemos una fotografía, ¿sí? Vemos un agregado de suelo con un argilán, cután de arcilla, clay skin, barniz o película de arcilla. Estos son todos sinónimos, ¿sí? Es lo mismo decir argilán que decir cután de arcilla, que decir clay skin, que decir barniz o película de arcilla. Y lo recalco porque muchas veces piensan que son cosas distintas. No, son todos sinónimos, ¿sí? Entonces, la manera de reconocer un horizonte BT en el campo es a través de la presencia de estos cutanes de arcilla, que si los miran al sol también se ven brillosos, ¿sí? Cambiamos de proceso. Vamos a la podzolización.
En este caso, es un proceso que ocurre en condiciones climáticas frías, húmedas y con vegetación acidófila, ¿sí? Es un proceso de migración de la materia orgánica complejada con cationes metálicos que son el hierro y el aluminio. Acá se forma un humus de mala calidad, ácido, ¿sí? Hay degradación de los minerales del suelo, donde se liberan el hierro y el aluminio, y se forman estos complejos organominerales solubles, que son los quelatos, y que estos son los transportados. Generalmente ocurre en materiales de textura gruesa, ¿sí? Y con escasos minerales meteorizables, que son precisamente la fuente de provisión del hierro y el aluminio. Y la vegetación, por ejemplo, pinos, que es tolerante a la acidez, provee la materia orgánica para la formación de los quelatos. Este proceso desarrolla horizontes VHS, ¿sí? Ahí tienen fotografías. En general son suelos muy coloridos los que están afectados por este proceso. De acuerdo a lo que predomine en la migración, si predomina la materia orgánica se ven más oscuros y si predominan el hierro, ¿sí? Se ven más rojizos. Ahí tienen un horizonte E por encima y debajo un VHS muy colorido, ¿sí? Los rasgos macromorfológicos son las texturas gruesas, colores oscuros de la materia orgánica que se superponen a colores más rojizos provenientes de los óxidos de hierro, ¿sí? En el caso de la rubefacción, se refiere a la transmisión de color rojo a los suelos por concentración residual de sesquióxidos debido a la fuerte segregación de óxidos de hierro que hay en áreas tropicales cálidas y húmedas, ¿sí? Tiene que haber calor y humedad. Este proceso ocurre, por ejemplo, en la provincia de Misiones. Afecta principalmente a los horizontes B. Entonces, los rasgos que vamos a ver son colores rojos y uniformes, ¿sí? Dada la presencia de la hematita en la matriz del suelo. Estos suelos en general tienen buenas propiedades físicas, ¿sí? Se desarrollan bien las plantas en ellos, pero el problema es que al estar desarrollándose en zonas de climas muy húmedos, la gran cantidad de precipitación lo que hace es llevarse, ¿sí? Lixivia todas las bases que hay en el perfil, el calcio, el magnesio, ¿sí? Entonces, en este caso, todo ese lugar del complejo de cambio que antes estaba ocupado por las bases, ahora están ocupados por hidrógenos, ¿sí? Por eso decimos que estos suelos tienen malas propiedades químicas. Para su cultivo requieren el uso de fertilizantes. En este caso, para señalar este proceso, usamos la letra O. En el caso de la haploidización, que es lo que vimos hoy al inicio de la clase, vamos a ver un caso que ocurre por argilopedoturbación. Este proceso tiene un nombre raro, ¿sí? Haploidización por argilopedoturbación, pero para hacerlo más sencillo, decimos que es una mezcla de horizontes por acción de las arcillas, ¿sí? Piénsenlo de esa manera. En este caso, este proceso implica expansión y contracción del suelo a causa de un elevado contenido de arcillas expandibles del tipo 2,1. ¿Sí? Por ejemplo, la esmectita, la montmorilonita. Este proceso puede afectar a cualquier horizonte. Los rasgos que nosotros vemos a campo son las grietas verticales, como ven ahí en la fotografía, los Schlickenseids, recuerden que eran estos cutanes de tensión que vimos en las clases anteriores, el microrelieve Kilgay, que son pequeñas microlomas y microdepresiones, ¿sí? Agregados en forma de cuña, y muchas veces por el mismo movimiento del suelo se produce un self-mulching, se dice, que genera una estructura granular, una linda estructura en el horizonte A, ¿sí? El mismo suelo produce esa estructura por su movimiento. En el caso de horizontes que presenten Schlickenseids, recuerden que se usaba las letras SS. Entonces dijimos que este proceso de argilopedoturbación producía una mezcla y tiende a la homogeneización del suelo. Ahí ven en la superficie del suelo grietas anchas y profundas.
los Slickensides, que eran esta arcilla orientada, ¿sí?, por el movimiento del suelo, y el microrelieve Gilgai, que eran estas pequeñas microdepresiones y microlomas. Acuérdense que estos Slickensides, de repaso, se generaban como consecuencia del deslizamiento de una masa de suelo sobre la otra, ¿sí?, que ocurría como consecuencia de la contracción y expansión de las arcillas por los ciclos de humedecimiento y secado. Es decir, para que este proceso ocurra, tiene que haber también una estación húmeda y una seca. El periodo seco puede ser, aunque sea de algunas horas, ¿sí? No hay problema, pero tiene que haber un periodo seco y otro de humedad para que las arcillas se expandan y se contraigan. En el caso de la gleisación, que ya algo hablamos en las clases anteriores con Pablo, se origina en ambientes hidromórficos donde hay problemas de saturación del suelo con agua. Esta saturación, recuerden que podía ser permanente o estacional. En la zona permanentemente saturada, el hierro se presenta en estado reducido y entonces se ven estos colores con cromas bajos, menores o iguales a 2, grises, azulados, verdosos, de acuerdo a los minerales que tenía presente el suelo. Y en la zona de oscilación de la capa freática es donde se producían reacciones de óxido-reducción debido a los cambios de valencia del hierro y del manganeso, ¿sí? Este proceso se produce bajo gran variedad de climas y está generalmente asociado a suelos ubicados en posiciones deprimidas o planos bajos del paisaje, ¿sí?, como relieves, por ejemplo, cóncavos, o planos bajos, que impiden el normal escurrimiento superficial y entonces hay encharcamiento y estancamiento de agua en el suelo. En otros casos también puede ocurrir en suelos de texturas muy finas, ¿sí?, que limitan la percolación normal del agua y el drenaje del suelo. Bueno, espero que haya quedado clara la clase. Van a tener disponible también un foro de consultas y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.